Hombres y mujeres del mundo, tú escucharás siempre hablar de una palabra que en sí no es una palabra como tal, porque es una palabra que recoge y tiene una gran magnitud en su significado. Se habla mucho de la democracia y te dicen a ti que la democracia es lo más bello, es lo más interesante para la sociedad y para un ser humano. Eso no lo discuto. Porque fíjate, si yo tomo un diccionario de derecho, como este diccionario que lleva por nombre Vocabulario Jurídico, me dice que la democracia es el régimen político en el cual el poder proviene del pueblo y es ejercido por el pueblo de forma directa o indirecta. Es decir, que esa democracia, la que tú conoces, porque dicen que tiene derecho a hablar lo que tú consideres, que nadie te puede coartar, la que dicen que tú puedes creer en lo que quieras creer y nadie puede enjuiciarte por mal ni por bien, sino ese es tu derecho, que puede hacer reuniones de toda naturaleza, que no sea nada para hacerle daño al pueblo, ni para hacer una asociación de malhechores, sino reuniones para expresión de solidaridad y lealtad. Eso lo permite la democracia. La democracia es el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a pensar de forma libre. La democracia es el derecho a reunirse y compartir con los demás en la búsqueda de respuesta, de soluciones. La democracia es el derecho que le asiste a todo y cada ciudadano a elaborar y presentar proyectos que guarden relación con normativas, con reglas, con leyes, que vayan a incidir en la organización y el accionar de sectores económicos, sociales. La democracia es aquella que permite que surja un gobierno del pueblo, pero para el pueblo y por el pueblo, donde el pueblo es su gran protagonista. El pueblo es la voz que tiene que escuchar todo partido político o gobernante. La democracia es el accionar y la conducta de un pueblo y no se puede actuar contra ese pueblo. Por eso la democracia permite un Estado con tres poderes: el poder legislativo, diputados y senadores, que representan provincia, pero de inmediato pasan a constituirse en diputados y senadores y legisladores para pensar en todo el país, para ver con qué leyes contamos y qué leyes nos hacen falta y qué leyes ya son parte de un pasado, son anacrónicas y hay que modificarlas. Pero esos senadores y diputados tienen que tener conciencia de su papel a jugar. No es ir al Senado para presentar proyectos de leyes, pero previo venderlo para que no pasen ni suban. No es hacer proyectos de leyes para atacar ni coartar a ningún sector social ni económico, sino que sean palabras convertidas en ideas, ideas convertidas en palabras a través de la literatura, pero que guarden relación con los derechos esenciales y fundamentales de un pueblo, desde el simple y humilde ciudadano, en lo que concierne sus derechos, hasta aquel pequeño y mediano burgués, o un burgués que es el dueño de los medios de producción, es el que busca el dinero para hacer su fábrica o su industria. Es aquel que compra las máquinas, es aquel que busca la materia prima, es aquel que busca el mercado,
es aquel que tiene que buscar el dinero para pagarle a sus trabajadores y también tiene que contar con leyes que garanticen y protejan su accionar. De la misma forma como tienen que existir leyes que protejan el accionar y el diario vivir de los trabajadores de un pueblo. Pero al mismo tiempo, ese Congreso es el que tiene que pensar por todos y para todos, desde el recién nacido hasta el anciano. No solo el recién nacido, sino de la madre que sale preñada. Cómo alimentarla, cómo guiarla, cómo provocar la asistencia de trabajadores o trabajadoras sociales para que le enseñen a hacer ejercicio, a bordar, con quién compartir para poder tener un parto normal. Eso es democracia, que surjan esas leyes sociales, que surja un auténtico y real sistema de seguridad social. Como te he repetido muchas veces, porque busco repetirte, porque quiero que aprendas y porque quiero que tomes conciencia del papel a jugar en la sociedad para ti, para tu familia y para los demás. Que no sea un ser pasivo, ni un ser inútil, ni aquel que no se interese por los demás ni por el otro, sino para su ego, para yo no. Que sea un ser que alimente amor y transmita amor con solidaridad y lealtad y luche por tus derechos, pero por los derechos de todos en conjunto. Por eso te repito. Entonces, ese Estado está integrado por un poder judicial, que son jueces, hombres y mujeres, que se consideran que tienen un título de licenciado o doctor en Derecho, conocedores de las leyes. Y ellos tienen que tener pulcritud, dignidad, honor, orgullo. Tienen que ser íntegros y partir del principio de la ética profesional como juez, porque son los que van a tener las leyes, son los que van a interpretar, son los que le van a dar respuesta a los problemas judiciales, a los intereses, en una partición, en un divorcio, que hay demanda en partición, en lo que tiene que ver en conflictos de interés entre empresarios, lo que tiene que ver con sucesiones, lo que tiene que ver en conflicto entre empresarios y trabajadores, trabajadores y empresarios, aquellos que son hacendados en el campo y tienen obreros, trabajadores, con las asociaciones campesinas. Esos son los que van a impartir ley, justicia a la luz de las leyes que se invoquen en cada caso. Pero esa justicia tiene que ser rápida, expedita, como se dice en derecho, y tiene que ser armoniosa con los hechos que se presentan y ser una respuesta enmarcada en lo justo, en la justicia y en la equidad. Si el juez falla, no contamos entonces con la aplicación de la ley. Si el juez falla, está afectando intereses. Si el juez traiciona, si el juez se vende, si el juez se corrompe, se pierde la estabilidad de lo que es el sentido del imperio de la ley y por tanto el del Estado mismo de una república o de un país o nación. Entonces, tenemos que es considerado el principal, que es el poder ejecutivo, donde está el presidente de la República, él o la vicepresidenta, él o la presidenta de la República, aquel que está llamado a gobernar para bien de toda una nación, aquel que está llamado a actuar ajustado a los principios de las leyes, que guarden relación con el accionar político y ejecutivo. Aquel que está llamado a provocar la unidad de un pueblo, de la sociedad en sentido general. De aquel que está llamado o aquella a hablarle a su pueblo, alimentarle, enseñarle sus derechos y a conocer sus derechos y cómo defender sus derechos. No es solo sonreír, no solo es mandar, no, es ir estructurando cada elemento, cada dispositivo del accionar para poder establecer un país sano, un país sin corrupción. Pero todo ese presidente es electo por el pueblo, como lo es el diputado y el senador.
Son electos por el pueblo. El pueblo es quien determina quién va a gobernarle, quién le va a representar en el Congreso. Pero el pueblo es quien le va a decir si está o no está de acuerdo con el plan de nación, con el programa y proyecto de nación que presenta en su campaña. Y el pueblo tiene que escucharle, tiene que oírle e ir determinando cómo piensa el partido que lo lleva, quiénes se integran en el partido, cuál es el ideal, cuál es el sueño hacia el pueblo. ¿Quién me dice a mí que para bien de todos primero los pobres? ¿Quién me dice a mí que el soberano es el pueblo y el pueblo es todo y sin el pueblo no hay nada? Ese tiene que merecerme respeto, porque puedo exigirle mañana: usted está violando sus propias palabras, esas palabras que usted fue externando en su campaña. Hoy usted está haciendo lo contrario a su partido, o su partido junto con usted le han dado la espalda al pueblo y están traicionando al pueblo. Y el pueblo no puede perdonar ni permitir la traición. Si usted convenció para que le diera mi voto, con que usted va a desarrollar un auténtico y real programa de seguridad social en base al mundo de la democracia, usted tiene que cumplirlo. Ahora, ¿qué democracia usted me puede dar ni me puede brindar cuando hay incertidumbre en mi vida? Cuando llegué ya a ser un anciano, te lo repito, un anciano 75, 80, 90 años. Y no sé de dónde voy o cómo voy a comer. No sé cómo voy a dar respuesta para no tirarme a la cama en la noche sin haber querido un bocado o una taza de leche o un jugo, porque no tengo nada y no tengo de dónde buscarlo a mi edad. Entonces, ¿por qué permitir que yo me acueste sin comer, presidente? No me refiero al de aquí, en sentido general, o presidenta. Señores legisladores, ¿cómo permitirme a mí, que le di mi vida al mundo, a la sociedad, a mi pueblo, trabajando honrada y dignamente para buscar el dinero para alimentar mis hijos y que se educaran, y garantizar su salud con lo poco que ganaba? Pero no pude ahorrar, no pude guardar un centavo porque no me sobraba, me faltaba, porque la inflación todos los días, el huevo más caro, el pollo más caro, el arroz más caro, el bacalao, el arenque que ya es de lujo, el pan más caro, la harina más cara, por eso el pan es más caro. Pero ganan salarios de hambre. Entonces, ¿por qué me pide, cuando te di mi voto, que yo no tenga la protección de un ingreso fijo que me permita poder adquirir los alimentos necesarios? ¿Y por qué no me permite el derecho a no tener incertidumbre ni agonía cuando me enfermo? Que no sé dónde ir porque no tengo un seguro, porque ya no lo tengo, porque no recibí ni una pensión. Y si la tengo, no me da lo suficiente para comprar los medicamentos y mi alimentación. ¿Qué tú estás haciendo como presidente? ¿Qué tú haces como diputado, como senador? ¿Qué tú haces como alcalde? Si tengo mi familia, pero tengo que mandarlo a la escuela, pero no sé con quién dejar los más pequeños porque tengo que irme al trabajo, igual que la madre. Pero tú no me ofreces dónde dejarlo para que haya una mente tranquila en la producción, en la calidad del producto y en el rendimiento. Porque no cuento en mi barrio con estancias infantiles donde se cobijen y resguarden mis niños hasta que yo retorne del trabajo, la madre o el padre. Y porque no tengo el dinero, porque no gano lo suficiente para pagarle a una estancia infantil privada. Cuando eres tú como gobierno, como Estado, que tiene que darme.
¿Dónde están tus ojos que no se modifica la Constitución, señor diputado, señor senador, para de forma constitucional establecer que por toda parte tienen que formarse, crearse estancias infantiles con buen material humano, con profesores, con guías, con psicólogos? Donde se le dé la leche, los alimentos al niño, donde se guarda la leche que la madre deja cuando deja su niño, que ya ella se autoordenó el día antes en el trabajo para guardarle en la nevera y llevársela a la estancia infantil y pueda irse alimentando la criatura con la leche que proviene del seno de su propia madre. Entonces, eso no es democracia si no existe. Se puede llamar cualquier otra cosa, pero menos democracia, porque la democracia es que el pueblo provoca que surjan sus derechos esenciales, como el de la pensión, de la vejez, como de una vejez con salud, como de una infancia protegida, y el derecho de la madre a poder parir teniendo el ginecólogo, enfermeras, anestesiólogo, todo a su lado. Y teniendo la garantía de los pañales, de los biberones, el Estado como Estado, aquel que tiene 3 poderes y que deben sincronizar para cuando el empleador no cumple con la ley de seguridad social, existan jueces que lo sancionen, incluyendo también instituciones que guardan relación con la seguridad social en el mundo de las pensiones como también de la salud. Eso es democracia. Democracia es hablar con su pueblo y enseñarle a conocer al pueblo cada uno de sus derechos. No son dádivas ni privilegios, son derechos. No son simples beneficios que se le da, no, son derechos de un pueblo que se registran en la Constitución de la República, elevado a nivel constitucional, pero que hay que ampliar su contenido y su accionar. Si yo vengo y le busco respuesta a los ancianos, le tengo hogares donde llevarlo en el día o que duerman y se alimenten. Si tengo estancias infantiles por doquier, que les sirva de soporte a los empresarios en la producción, en la mente tranquila, como dije, en la calidad de los productos, en la disciplina y la estabilidad del trabajador. Si tengo un concepto de darle seguimiento a través del Ministerio de Trabajo en las empresas para que existan los comités mixtos para fiscalizar si se están poniendo en práctica todos y cada uno de los dispositivos que den estabilidad a la seguridad en el trabajo, para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que tengamos consultorios médicos, que tengamos policlínica en las empresas donde hay más de 200 o 300 trabajadores y que le puedan dar respuesta por su ubicación a los hijos y a la familia de los trabajadores que viven en el barrio donde está o el lugar donde opere la industria. Eso es democracia. Democracia no es hablar por hablar. Democracia no es que un presidente o presidenta me diga un discurso bonito, con palabras bonitas, que me hagan hasta llorar si no se ponen en práctica esos principios. Democracia es que el pueblo se organice en juntas de vecinos, en sindicatos, en asociaciones de campesinos, en asociaciones de empresarios, en sindicatos de trabajadores, y que surjan ideas, surjan debates, y se hable de los problemas del barrio, en las juntas de vecinos, en asambleas barriales, haya debate y ver qué falta, ver qué hay que terminar, qué no se ha hecho, qué hay que hacer, y que eso llegue a los oídos de las instancias y de los tentáculos del aparato y del poder de Estado para que de inmediato se pongan en ejecución las respuestas que un pueblo espera. Democracia es yo poder caminar tranquilo por las calles sin importar la hora y sentirme protegido por el Estado, con los ojos de centinelas allí en la oscuridad, en la sombra o en el amanecer, en la penumbra, porque allí está el guardián
que tiene que proteger a cada ciudadano y ciudadana, aquel que está llamado a actuar contra el ladrón, contra el perverso, contra el asesino, contra el canalla, contra el que hiere los sentimientos de un pueblo, sin importar si es blanco o es negro o es amarillo, sin importar si es rico o es pobre. El pueblo necesita paz y tranquilidad, y ese pueblo solo puede respirar los aires de la democracia cuando tiene trabajo, cuando tiene donde vender su fuerza de trabajo o sus ideas, haciendo uso de la mente, poniendo a las piernas y los brazos en movimiento, brindando su fuerza de trabajo, tiene derecho a recibir salarios dignos, salarios que estén y den respuesta a la misma inflación, porque están por encima de la inflación o al nivel de la inflación, y porque contamos con los productos sembrados, cultivados en la tierra dominicana para autoabastecernos en los alimentos y contar con el arroz, la habichuela, el maíz, la batata, la yuca, el plátano, y poder tener el casabe, poner sus derivados a precio justo y equitativo, donde las familias puedan comer caliente 3 veces al día. Eso es democracia. Y el que te hable de lo contrario te está mintiendo. Entonces en nuestro país no se puede hablar de democracia, porque hay un pueblo que sufre, hay un pueblo que llora lágrimas de sangre desde hace mucho. Hablemos desde hace años, décadas. Y eso tiene que cambiar, porque el pueblo tiene que levantar su voz. El pueblo tiene que guiar al Poder Ejecutivo, guiar al Congreso y guiar a los jueces. Y si esos jueces que estamos eligiendo de una forma extraña tienen que ser electos por el mismo pueblo, que es quien elige al presidente o presidenta, a los senadores y senadoras, diputados y diputadas, a los alcaldes o alcaldesas, porque el pueblo no puede elegir también sus propios jueces. A la luz de campaña, de propaganda que se haga y el pueblo lo escuche, conozca su historia, pero eso es ave de otro costado. Entonces llego a la conclusión que si yo no tengo un régimen de seguridad social que me proteja desde antes de ser procreado, porque hay que primero pensar en la madre y la salud del padre, hasta después y más allá de la muerte, entonces ahí no voy a contar con derechos a la educación, a la vejez, a la infancia. No voy a contar con la garantía para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No va a haber alegría ni paz en los hogares. Y entonces vamos a ver familias atormentadas. Entonces nos queda el camino de luchar por la auténtica y real democracia. Pero para lograrlo tienes tú que participar. Tienes tú que aprender a conocer qué es la democracia y para qué es el sistema democrático, diferente a una dictadura, diferente a aquellos sistemas que no permiten el diario batallar en las ideas o de las ideas de un pueblo para coordinarla y unificarla. La democracia es un régimen correcto, pero la democracia tiene que saber que tiene que haber una separación entre el poder político y el poder económico. El poder económico no puede controlar el poder político. El poder político sí puede controlar y poner las reglas del juego claras y precisas en el mercado. El mercado es necesario, pero a la luz de reglas claras, donde se respete la competencia, donde se respeten los derechos del pueblo, donde no se juegue con los precios, ni se disparen los precios de los productos de primera necesidad, ni nada que guarde relación con la educación y la salud del pueblo. Tiene que haber una armonía y un sentido de cooperación y un sentido de estar presto a dar, a aportar como pueblo, como humano, a nivel individual y colectivo. La democracia, por último, es la expresión del amor
te hablo mucho del amor. Yo no vengo aquí a atacar a nadie, ni a herir a nadie, ni llamarle a nadie con tal epíteto. No, yo vengo a hablarte a ti, para que tú aprendas a educar y guiar a tus hijos e hijas, para que tú sepas darle calor a tu papá y a tu mamá, para que tú tomes segundo de ir donde el abuelito y la abuelita, compartir con ellos, a ponerle a hablarte de su pasado, que te hablen de su pasado, sus experiencias. Te vengo a hablar de la existencia del amor como símbolo primordial. Por eso yo no escucho mucho la radio o la televisión, porque no voy a envenenar ni permitir que se envenene mi mente, donde no encuentro algo que me enseñe a razonar o algo que me enseñe a conocer lo desconocido, no pierdo mi tiempo. Y eso quisiera un día que tú aprovecharas cada segundo. Cuando tomes conciencia del valor, de la valía tuya como ente político, porque todos somos animales políticos, ese día tú empezarás a jugar un papel protagónico en el pueblo. El día que a ti venga alguien a hablarte y que te va a dar una cama, bien, te dio la cama. ¿Y dónde está el colchón? Bien, te dio el colchón. ¿Y dónde están las sábanas? Bien, te dio la sábana. ¿Y dónde está la almohada? No. Es con tu trabajo que tú lo puedes comprar con un buen salario. Aquel que te venga a hablar que te va a resolver un problema de salud un día. Y cuando llegue al poder, no se va a acordar que no es un solo día, que tiene que crear las condiciones para que las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, las puertas de los hospitales y de las policlínicas estén abiertas para ti, con los médicos, enfermeras, paramédicos, laboratorios, con toda la tecnología que podemos. No somos ricos, pero podemos hacerlo en la medida en que evitamos que se roben el dinero, en la medida en que evitamos que se lleguen a sobrevaluar las obras que construye un gobierno, en la medida en que nadie me robe un blog en un edificio del pueblo, en la medida en que nadie haga negocio turbio, en la medida en que no se robe, más dinero disponible tiene un presidente o presidenta o alcalde o alcaldesa para hacer por su pueblo. Ojalá que ese día llegue, que llegue la luz divina a tu corazón y tú autocomprendas. Cuando digo auto es de ti que estoy hablando. Tú mismo diga: soy un hombre, soy una mujer con derechos definidos. Y han muerto muchos hombres y mujeres que se constituyeron en mártires. Hubo muchos hombres y mujeres que desterraron de su pueblo porque lucharon para que yo hoy tuviera y pudiera lograr determinados derechos. Si queremos hablar de democracia, entonces el pueblo que juegue su papel, que el pueblo se convierta en el protagonista y en el gran titán. Solo me resta decirte, si lo hace, tus hijos tendrán un mundo nuevo y un mundo diferente, y serán hombres y mujeres acompañados de la tecnología y del mundo digital para bien, no para mal. Hasta la próxima, hombres y mujeres del mundo.